amigos de YouTube, soy LuckyBlox87 y hoy estamos en un nuevo video para el canal. Vamos a ver ahora 10 curiosidades que quizás no sabías del mago de hielo Mortimer. 1. Es el segundo jefe de todo el juego que cambia el lugar de la pelea durante el combate. El primer jefe que hace esto es el Diablo. 2. Podremos decir que tiene un aspecto similar al Rey Helado de Hora de Aventura. Ambos tienen un tono de piel similar y una barba de hielo. Además, si observamos bien, podemos notar que atrás hay un trono donde este se sienta. 3. El mago Mortimer también es tarotista, unas cartas que predicen el futuro. En el tráiler del juego podemos observar 3 cartas que salen volando. Una de ellas es el Sol, el cual en el tarot significa buenas noticias, alegría, vitalidad y felicidad. La segunda carta que vemos en el tráiler es la Luna, la cual significa lo oculto, lo desconocido, lo incierto. La tercera carta que podemos ver es un corazón con 3 espadas. Esto representa dolor y tiempos difíciles, momentos de tristeza. 2 de estas cartas también las podemos observar representadas en el escenario de la pelea, y además son lanzadas por el mago durante la primera fase de la misma. Ahora pensemos un poco, ¿están colocadas al azar estas cartas? Yo creo que no, repasemos un poco pensándolo desde el punto de vista del DLC. El Sol representa alegría y felicidad. Pensemos, alegría por la nueva salida del DLC, vitalidad porque Chalice tiene más vitalidad, HP que Cuphead y Mugman. La Luna es lo oculto, lo desconocido, todavía no se ha revelado toda la historia del DLC, podemos verlo por ese lado. La espada con los corazones representa momentos difíciles y tristeza. Y bueno, está más de decir, ¿quién no se sintió triste por no derrotar al Rey Dado y estar 300 años intentándolo? En el DLC nos esperan más jefes desafiantes. 4. La animación del golpe del monstruo de nieve es igual al golpe terremoto de Juggernaut en el juego X-Men vs Street Fighter. Si recordamos, hace poco salió publicado en la revista Edge que los desarrolladores tienen como juego de inspiración y favorito a la saga de Capcom Street Fighter. Además, las espadas que salen del piso son idénticas al ataque Haishin-Ko de Darkstalkers, otro juego de Capcom. La única diferencia es que no tiene las inscripciones grabadas. 5. La animación que realiza el copo de nieve cuando se inicia la tercera fase de la pelea está basada en el fantasma del corto de 1930 Swing You Sinners, en donde podemos ver que realiza el mismo movimiento con sus manos y lengua. 6. Podemos observar que hay varias referencias a baldes. En la pelea podemos notar un estandarte con un dibujo de un balde. El monstruo de hielo tiene un balde en la cabeza y lo mismo los espectadores de la pelea. Y en la tercera fase el copo de hielo nos tira con baldes también. Esto puede referirse a baldes de carnada que se utilizan para guardar las mismas. Como es una zona de hielo, es de suponer que no hay muchos animales para alimentarse, así que por eso deben ser pescadores y por eso rinde el culto al balde. 7. A pesar de que la ballena se saca el mago Mortimer de su sombrero, tenga dientes y muelas, esto en la vida real no es así. Las ballenas no tienen dientes, sino que tienen lo que se llama barbas, el cual les sirve para filtrar el agua y atrapar pequeños peces en ella. Las orcas sí tienen dientes, pero por la forma del dibujo de la parte inferior, podemos decir que se trata de una ballena. 8. En la segunda fase de la pelea, el monstruo de nieve se convierte en un refrigerador. En esta fase nos empieza a lanzar cubos de hielo, pero estos salen por la puerta principal en lugar de salir por donde está el congelador o freezer, donde normalmente se guardan los cubos de hielo. Da igual donde esté, se ve que en esa zona hace mucho frío, así que no importa si lo guardamos con los demás alimentos, el hielo no se derretirá. Ahora pensándolo un poco mejor, ¿para qué tendrían un refrigerador en una zona tan fría? 9. Cuando comenzamos a la tercera fase nos toca subir por unas plataformas. En esta parte puede ser una referencia al juego de 1984 Ice Climber, que cuando llegamos al final del nivel teníamos que subir las últimas plataformas de hielo a toda prisa. 10.
En la pantalla de derrota el mago de hielo nos dice: será un diciembre caliente antes de que puedas convertirte en miembro. En el hemisferio norte en diciembre es invierno. Nos quiere decir que será casi imposible que podamos derrotarlo y convertirnos en miembro. Ahora, ¿miembro de qué? ¿Del culto del mago de hielo? Podría ser. Y amigos, eso fueron las 10 curiosidades del mago Mortimer. Si les gustó este video no olviden suscribirse y dejar un like. Eso me ayuda un montón. Le mando un saludo a Martin Gamer el Erizo y agradezco a todos por el apoyo recibido en estas semanas. Yo soy LuckyVlogs87 y me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!